Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. ¿Cómo está mi querido Prof. Valderas? Hola, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Ok, me tengo que salir, tuve problemas técnicos con la computadora, entonces estoy con mi tableta. Es que espero que hayan sido fallas técnicas de las buenas, profe. Sí, se me fue el sonido, no entiendo por qué, pero bueno, lo arreglaré. Pero bueno, ya aquí estamos y quisiera empezar preguntándole justo qué opina sobre esta filtración. Pusimos sobre la mesa varias cosas, incluso desde Canal 14. Hay varias cosas que nos brincan como sociedad, pero antes de entrarle al tema, que es el tema por el cual lo invitamos desde la semana pasada, sí me gustaría conocer su opinión, porque también le entra a estos temas. Entonces, ¿cuál es su Eh, visión de estos hackeos? ah, a ver, mira, desde que el mundo es mundo y desde que empezaron los hackeos, Mándala pues full tú hackeas a alguien para dar a conocer información y nos vamos a meter al carro. relevante de alguien. Para sacar a balcón cosas que uno maneja, para robar información, para tener acceso a archivos, etcétera, y después los puedes usar políticamente en contra de alguien. Digamos que eso, pues no me gustaría decir que es normal, pero digamos que es una práctica usual en muchas partes del mundo. Normalmente, desde Wikileaks, Julian Assange, pues hay que recordar que Anonymous, el verdadero, no los que usan el nombre de Anonymous, pues en realidad son personas o grupos de personas que tratan de dar a conocer información que se oculta desde la parte oficial. Y eso es cuando se hace bien, o sea, cuando el hackeo es real, cuando llegas a tener acceso a información. Hay que recordar el problema de Julian Assange, en parte es por un video donde se ve que soldados norteamericanos disparan a mansalva a gente desarmada. Entonces, digamos que en general eso es el contexto en el que tenemos que entender un hackeo. Ya estamos. ¿Ya está? ¿Ya me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Ahora, entrando en esto, ¿qué opinas? Vaya, me queda clara esta filtración y me queda claro todo lo que está diciendo, pero ¿debería de existir algún límite entre lo publicado? Por ejemplo, lo debatíamos. ¿Qué pasa si esta liga no la suben los hackers y la tienen a disposición todos? ¿Qué pasa si un grupo criminal accede a ella? O los periodistas, ¿hasta dónde, o más bien, existe un límite que nos debamos poner antes de publicar? Debería de existir ese límite de ya filtraron esta información que fue hackeada y hay información sensible. ¿En dónde quedaría el límite si es que existe? Bueno, hay que recordar que mucha gente, entre ellos la gente que tiene dinero, son de los que más se quejan de que se den a conocer datos personales. Hay que recordar que efectivamente, ahorita que señalaste con la delincuencia organizada, pues cuando tienen acceso a información, por ejemplo, de gente que maneja dinero, aunque no sea propia, me vino en mente, yo dirigí el sindicato de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un fideicomiso de más de 1,000 millones de pesos, y en ese tiempo yo recibí muchas llamadas de extorsión, muy probablemente de la delincuencia organizada, pensando que probablemente yo tenía acceso único al manejo de esos fondos, cuando no era así, cuando había un comité de 8 personas y cada una de esas 8 personas debería de firmar, bastaba una que se opusiera para que no se tomara una decisión. El problema de los datos sensibles con la delincuencia organizada, pues es que tengan acceso a tu dirección, a tus cuentas de redes personales, a tu número de celular, al teléfono de tu casa, a información de tus familiares. Y entonces, pues ahí sí los medios, pues tienen que medirle porque no creo que a ellos les gustara que se filtraran sus datos personales.
Entonces yo creo que un poco del límite, que no es censura, es hasta dónde yo podría presentar datos que pudieran causarle daño a alguien, y creo que el límite pudiera pensar, si fuera mi caso, yo filtraría esos datos, o si fuera el caso, a mí me gustaría que estos datos circularan, y creo que ahí se podría uno comentar en un ejercicio de desarrollo del periodismo profesional. No me refiero al amarillista, que trata a todas luces, incluso de ver cosas que no están dentro de una información. Entonces, esos límites, pues siempre se han manejado en una ética periodística, no de ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Pero para mí el límite de un periodista sería, a mí me gustaría que Solamente filtraran agregar, estos aquí datos solamente míos. quiero, y veo que hay problemas un poco con la imagen y con el audio. También parece que es un tema de su de su internet, porque no lo escuché bien al final. Pero para ya cerrar este tema, solamente me gustaría preguntarle, ¿cree o no que esto fue un ataque en contra del gobierno federal? No, eso seguro, Meme, porque hay que tomar en cuenta que la oposición desesperada, pues trata de lo más que pueda, tratar de perjudicar al actual gobierno. Lo hemos visto, inventan, mienten, no se ponen límites, no proponen ningún proyecto de nación. Entonces, en ese sentido, dentro de su desesperación, pues yo estoy seguro que forma parte de un ataque al gobierno federal. Centrarle ahora sí al tema que nos acontece. Estamos teniendo también nosotros nuestros problemas aquí técnicos. Sí, porque entramos la vez pasada con el micrófono del celular, no con el micrófono debido. Pero, pues dicho eso, y ya solucionado el problema, profe Valderas, entremos al tema que nos acontece, el cambio de horario. Ya en la Cámara de Diputados oficialmente votan por echar atrás el cambio de horario, una medida de los 90 que nos prometía unos ahorros brutales en energía. ¿Qué va a pasar y qué es lo que pasó más bien en ese entonces? ¿Se ahorró energía? ¿No se ahorró energía? Leía información que no se llegó ni siquiera al 2% en cuanto a ahorros en todos estos años. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó con el cambio de horario? ¿Cuál es la verdadera historia que no nos contaron sobre el cambio de horario? Mira, el cambio de horario tiene que ver con la luz solar, con el estilo de vida que hacemos. Y pues mira, lástima que ahorita mi equipo ya no me permitió escucharte, pero ya tenía preparado un mapa mundi con los paralelos, porque ahí está la clave. Mira, los países que viven del paralelo 40 hacia arriba, México está por debajo. México tenemos una parte arribita de 20, 30 máximo la punta de Baja California, ¿no? Y hacia el sur, pues no llegamos ni al Ecuador. El cambio de horario es una medida que se introduce en los países del norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, principalmente, porque ni siquiera Japón tiene una parte debajo del paralelo 40. ¿Y qué es lo que sucede? Pues los que hemos tenido la oportunidad de vivir en esos países, observamos algo que en invierno se hace oscuro muy rápido. Yo viví en el norte de Italia, que es toda parte del sur de Europa todavía, el norte de Italia es parte del sur, y a las 4 de la tarde en invierno, oscuro, y amanece más tarde. Entonces, ¿qué sucede? Pues si la oscuridad llega antes, tú tienes que encender tus luces, precisamente por la oscuridad. Y en la mañana, si se retrasa la luz solar, pues también tienes que prender tus luces. Es decir, el origen viene más que nada de la iluminación. ¿Cuál es la idea de esta hora legal u horario de verano? El poder aprovechar al máximo
la luz del día y el ahorro energético. Ahora, eso tendría que demostrarse. Hay países que viven en el norte que sí tienen datos. Por ejemplo, aquí ahorita preparé un dato, que es en el caso de Italia, en donde el año pasado, en 2021, 7 meses de horario legal le ahorraron a Italia 420 millones de kilovatios hora de energía eléctrica. 420 millones de kilovatios hora. Al público en general eso no nos dice nada, 420 millones de kilovatios hora, pero sí nos dice para qué servirían. Y servirían para cubrir la necesidad anual de un promedio de 150,000 familias. 150,000 familias en un promedio de 4 personas por familia en México, pues estaríamos hablando, bueno, en Italia son 13, entonces estaríamos hablando de 450,000 personas al año. Eso es lo que se ahorran. Una ciudad, pues, pequeña, San Juan del Río, Querétaro, algo que sea menos de 500,000, por supuesto no el Valle de México, ya ni siquiera Querétaro con su zona metropolitana, estamos arriba del 1,000,000. Eso es lo que se tendría que haber hecho desde que Zedillo introduce el cambio o introduce legalmente esta hora en una réplica de lo que pasaba en el norte. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando estos cambios de horario se hicieron, hace ya décadas, tenían un sentido en el que si el ahorro era el ahorro de la electricidad por iluminación, bueno, pues hay que tomar en cuenta que hoy en día hay lámparas ahorradoras en los cuales tú puedes, por ejemplo, iluminar al mismo tiempo un departamento de 3 recámaras con focos ahorradores de 5 vatios, comedor, sala, cocina, patio, todo, con lo que antes se consumía un foco de 100 vatios. Entonces, efectivamente, esta discusión yo la he seguido un poco en España, donde también la gente señala, pues que no ha habido ahorros significativos como para poder justificar esa medida. En contraposición, también tendríamos que ver cuáles son los efectos nocivos, porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ¿cuáles son los efectos nocivos? Y principalmente tienen que ver con el cambio de ritmo biológico, porque no deja de ser un cambio artificial no ligado a la relación del ser humano con su entorno, sino es algo que el ser humano decidió, que no sean las 6 de la tarde, sino que sean las 5, o que no sean las 7 de la mañana, sino que sean las 8 de la mañana. Y una cosa que se manejó mucho en el gobierno de Ernesto Zedillo como justificación era que las bolsas de valores en México, la Bolsa Mexicana de Valores, estuviera sincronizada con las bolsas del norte del mundo. Algo que uno puede decir, bueno, pues eso ¿a quién pudiera beneficiar? Pues a unos cuantos mexicanos y mexicanas que tuvieran que hacer transacciones cotidianas con bolsas de valores del norte. Pero de ahí en fuera, para la gran masa de mexicanos, para ti, para mí, para mi familia, para mis alumnos, etcétera, pues eso en realidad a nosotros ni nos va ni nos viene, porque no vimos un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que más bien, Meme, quien quiere todavía justificar ese horario de verano, yo vi la votación en el Congreso, pues fue una inmensa mayoría quienes votaron a favor de eliminar eso, pues porque más bien el gobierno de Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que mantuvieron el horario de verano, pues nos tendrían que haber mostrado con números precisos cuánto se ahorró
como el dato que te acabo de dar del ahorro del año pasado en Italia, que nos dijeran, bueno, se ahorraron tantos millones de kilovatios hora, servirían para tal cosa o es este porcentaje del consumo total. Y entonces ya uno pudiera decir, bueno, pues si te ahorraste 1,000 millones de pesos, pues para un país con un presupuesto de 7 billones de pesos, que te ahorres 1,000 millones de pesos y nada es prácticamente nada. Ese es el contexto, meme. Valderas, ahora, si eso fue la historia que nos contaron, el cambio de horario y demás, y existen estas discrepancias con lo prometido, ¿qué es lo que ahora promete? Vaya, la justificación definitivamente no fue sólida, pero ahora que cambiamos o que estamos en miras de que ya no vayan a existir este cambio de horario, ¿cuáles serían las mejoras? ¿Existen mejoras? ¿O qué hay con esta eliminación del cambio de horario? Simplemente es porque no existe la justificación. Escucho voces diciendo que es mejor quedarse con el horario de verano y no con el de invierno, porque hay voces todavía que dicen es que se aprovecha de mejor manera la luz solar, se aprovecha de mejor manera para qué o para quién, o simplemente hay personas que se creyeron ese mito y no lo han soltado. Mira, meme, la discusión es con números. Ok. Cualquier persona que diga que nos quedemos con el horario de verano o con el horario de invierno, pues estaría obligada a mostrar datos que nos permitieran decir, ah, caray, sí conviene o no conviene. A final de cuentas, la eliminación del horario de verano nos regresa a la hora en la que nos manejamos todos los países, y lo digo de manera aproximada, que vivimos entre el paralelo 40 sur y el paralelo 40 norte. Ya me bajaría a 35 y 35. Si revisamos quiénes viven arriba del paralelo 40 y quiénes van a seguir cambiando el horario porque sí les conviene en términos de iluminación, pues mira, en el caso de América es quienes están arriba del paralelo 40, es un poco la zona fronteriza, México con Estados Unidos, pero ya ves que vamos de bajada, está más al norte la zona de Baja California que Tamaulipas, pero lo que sí es que nos pescamos gran parte de los Estados Unidos, digamos de la parte media hacia arriba, Canadá. Ellos están muy interesados en eso. Y si nos vamos al sur de nuestro continente, pues nos pescamos la parte sur de Chile y la parte sur de Argentina, Uruguay, digamos, por ahí. Pero de ahí en fuera, de México a Brasil, pasando por Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, toda América Central, nosotros no tenemos esos problemas de iluminación que tienen ellos. África, África termina por ahí del paralelo 36. África tampoco tiene ningún problema de iluminación, no los tiene Oceanía, y gran parte de Asia, todo lo que es Medio Oriente, la India, el sur de China, la mitad de Japón, andamos todos en la franja que no se oscurece en invierno más rápido, como sí sucede prácticamente en toda Europa, porque salvo el sur de España, que la que está pegada a África, tiene un cachito abajito del paralelo 40. Italia tiene lo que es la botita, pero de ahí en fuera, Escandinavia, Reino Unido, Alemania, Polonia, no se diga Rusia, todos esos son los países que tienen un problema. Yo creo que aquí esa medida de Ernesto Zedillo, si se dio para favorecer los intercambios de las bolsas de valores, no justifica que a todo un país le cambies el horario. Y si se dio para ahorrar energía pensando qué era lo que pasaba en el norte, pues tampoco se dio porque tampoco nunca nos dijeron cuánto fue lo que nos ahorramos. Entonces, yo creo que esto es como los abogados, meme. El que acusa
está obligado a probar, ¿no? Porque luego la gente es muy curiosa, ¿no? Yo acuso a alguien de que se robó unos jitomates y el que se robó los jitomates tiene que demostrar su inocencia. Entonces, aquí estamos exactamente en lo mismo. Quien dice que hay un ahorro, pues lo tendría que demostrar y lo tendría que demostrar con números. ¿Qué te dicen esos números? ¿Cuánto es lo que realmente nos ahorramos? Repito, ya cambió de cuando entró ese cambio de horario que se da principalmente en Europa. Ya cambió, ya no es tan, el consumo de iluminación, de energía eléctrica para la iluminación, ya no es tan alto. Ese ejemplo que te puse de que hoy puedes iluminar un departamento con 20 focos de 5 kilovatios, es lo que antes era un foco de 100 kilovatios. Lógicamente, si tú vas a iluminar un departamento y vas a tener prendidos 10 focos de 5 kilovatios, son 50. Pero si tienes 10 de 100 kilovatios, ya se nota la diferencia. Pero eso ya no existe. Hoy, gracias a los focos de LEDs, el consumo por iluminación es menor. Hoy hemos aumentado el consumo de electricidad, pues por los módem, por los usos de los celulares, que son, eso ya, que ese uso ya no depende de la hora legal y no depende de la iluminación. Un módem lo tienes que tener prendido 24 horas. O sea, y el celular lo cargas cuando se te acabó la batería y lo cargas en la madrugada, lo puedes cargar en la noche, en la mañana, etcétera. Yo creo que ya cambió. Yo estoy de acuerdo en que se elimine porque nunca le vi una necesidad. Y desde el punto de vista médico, sí hay médicos que han señalado que quizás no para todos, pero para algunas personas, estos cambios de horarios artificiales, que serían 2 al año, en lo que regresas al solar y luego regresas al horario artificial, sí te modifica. Hay gente que dice que tarda en adaptarse una semana, 15 días. Lo vemos muy claro en los animales, cuando se da, por ejemplo, un eclipse y se oscurece parcialmente o totalmente y los animales se van a dormir, se descontrolan. O sea, ese horario solar permanentemente les va marcando sus pautas en la vida. En el caso del ser humano, no. Ve qué hora es y aquí estamos platicando tú y yo, 10:30 de la noche. ¿Por qué? Pues porque tenemos electricidad que nos ilumina, que nos permite el uso de internet, el uso de micrófonos, etcétera. Yo creo que fue una buena medida racional. Creo que te recordarás que cada vez que se cambiaba al horario de verano, se armaba un debate en redes sociales, en televisión, que si era conveniente, no era conveniente, unos a favor, otros en contra. Pero yo creo que va a ser benéfico, porque la parte del mundo en el que nos tocó vivir no tenemos los problemas de iluminación. Repito, cualquiera que haya estado en el norte, en Canadá, en Europa, en Asia, en Rusia, en el norte de Japón, bueno, pues se dará cuenta que a ellos sí les beneficia una medida de ese tipo, porque sí logran ahorros, no los grandes ahorros, pero sí logran ahorros en el consumo de energía eléctrica. Entonces, ahí quiero, y ya estamos de este lado de la trinchera. Ahora quisiera enfocarme un poco en los medios de comunicación, profe Valderas, porque hoy tenemos mucha claridad de lo que pasa con el cambio de horario, los mitos, qué pasó, qué no pasó, qué sí pasó, pero los medios, muchos, no voy a generalizar, pero fueron muchos medios de comunicación los que durante años validaron o más bien no cuestionaron el cambio de horario o la decisión de mantener ese cambio de horario. Eso porque le convenía al gobierno, existe esta justificación, que para mí es la más lógica, que en realidad el cambio de horario, y bien lo hemos mencionado,
fue para que coincidieran los horarios por el tema de la bolsa, no necesariamente por una justificación energética. Entonces, si vamos en cuanto a que en México se hizo el cambio de horario para que termináramos pues empatándonos con la bolsa y obedeciendo los intereses de Estados Unidos, pues entonces creo que, y para mí, al menos lo digo periodísticamente, tendría que haber más medios que hubieran cuestionado el cambio de horario desde origen, vaya, nos están vendiendo que lamentablemente, que es por un tema de ahorro de energía y que no sé qué, y eso se escucha muy padre, pero pues no, vaya, es otra de esas políticas que ha funcionado en otras partes del mundo, pero que quisieron aplicar en México y que aquí no existen las condiciones, no funcionó y tenía otra justificación que estaba mucho más involucrada con temas económicos e intereses políticos. ¿Por qué no se cuestionó cuál es su visión de esto a lo largo de los años? ¿Por qué hasta Pues, hoy? pues mírame, porque los medios chayoteros nunca cuestionaban al poder en turno. Hoy cualquiera que viniera a México y que no hubiera estado presente en los sexenios pasados, diría, wow, México tiene una serie de medios de comunicación críticos que cuestionan algo a los gobiernos y así ha sido siempre. No cuestionaron Ayotzinapa, no cuestionaron la guardería ABC, no cuestionaron la masacre del 2 de octubre de 1968, no cuestionaron la masacre de Acteal, no cuestionaron el Charco en Guerrero, Aguas Blancas, la masacre de los Halcones en el 71, la represión a los movimientos magisteriales, a los movimientos juveniles. Pues no cuestionaron nada, meme. Entonces, pues lógicamente ellos servían como una especie de caja de resonancia con una aceptación totalmente acrítica de lo que hiciera el gobierno. Si Felipe Calderón cerraba Luz y Fuerza del Centro, ellos, ahora sí como ni modo, no todos, pero a quien le quede el saco, focas aplaudidoras. Si se tomaba la reforma educativa para hacerle examen a los maestros y relacionar su permanencia laboral dependiendo de los resultados de un examen, aplaudían. Si entregaban partes del sector eléctrico a Iberdrola, Mitsui, Mitsubishi, Fisterra, aplaudían. Entregaron gasolineras extranjeros y hoy vemos que tenemos gasolineras de ExxonMobil, de Total, de Repsol, de British Petroleum, aplaudían. No cuestionaban absolutamente nada. El huachicol, no cuestionaban el huachicol. Entonces, dentro de este contexto, pues lo del horario de verano, pues es que en realidad yo creo que los medios de comunicación en México en el periodo neoliberal, pues muy chafas, muy chafitos. Hay personajes que a lo mejor hasta te puede describir y a lo mejor pudiera ser que no tenga nada que ver con esto, pero mira, el caso de la señora Denise Dresser. ¿De cuándo acá Denise Dresser marchaba en las marchas conmemorativas del 2 de octubre del 68? Pues que yo recuerde jamás. Y ahora se aparece en una forma de manipulación. Yo creo que en ese sentido a los medios lo que se tendría que haber hecho desde el inicio es el monitoreo. Hace poquito el periódico El País, en octubre del año pasado, publicó un artículo justamente crítico, porque el título es, y todavía se puede buscar en internet, el cambio de hora apenas ahorra energía y casi no se notará en la factura de la luz, porque ahí también tendríamos que ver esta cosa, meme. Por un lado, el ahorro de energía, por ejemplo, para Comisión Federal de Electricidad, que pudiera ser para cuestión del gobierno. Pero la otra, yo me preguntaría, si realmente se ahorró, ¿nos bajaron el precio de la energía eléctrica? No, nunca nos bajó el recibo de la luz en México como consecuencia de, se supone, del ahorro. Y en ese estudio también señala otra cuestión, que no hay estudios recientes que justifiquen que el ahorro es significativo. Se tendría que haber hecho un monitoreo y se tendría que medir, porque también hay que tomar en cuenta que hay expertos en neurofisiología clínica
y también hay un área de la medicina que es la medicina del sueño, en el sentido que para mucha parte de la población, pues sí te causa trastornos que pudieran ser leves, pero que sí te causan trastornos. Y la gente quisiera, pues, no tener que cambiar el horario, sobre todo, pues, la gente que sí resiente en esa primera semana, en la segunda semana, porque pues tenemos miles de años que el ser humano se ha guiado por la luz solar. Es un ritmo que es clave. Te recordarás cuando no había energéticos, la gente se levantaba con la luz del sol y se acostaba con la luz del sol. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que regresar a esta parte natural sería lo mejor. Y los medios, pues no cuestionaron como no cuestionaron nada. Hoy sus cuestionamientos son patito, cuestionan a un gobierno que les quitó el chayote, hoy se vuelven muy críticos, exageran, mienten, hackean, presentan estas grandes, no, que quieren aparentar como noticias, pero que se siguen quedando callados en puntos torales que deberían de tocarse en este país. Por ejemplo, el gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, que hoy yo vi una lista de sus propiedades y que uno dice, ¿y de dónde sacó tanto dinero? Pero no lo van a hacer, porque son medios que han perdido mucha objetividad, reaccionan más con el hígado y a lo mejor tú eres más joven, Meme, pero no sé si recuerdes, si has visto aquellos famosos periódicos como el Alarma o el Alerta, el grupo de rock Botellita de Jerez hasta había sacado una canción, de este amarillismo que busca más las emociones, aunque sean cuestiones que puedan ser falsas o que puedan ser de mal gusto. Entonces, pues los medios de comunicación nos quedaron a deber en los sexenios pasados. Profe, una cosita que mencionó algo, y perdón que interrumpamos la programación, pero creo que vale la pena mencionarlo, que es el caso de Denise Dresser. No lo quiero abordar desde la perspectiva de Grilla, pero sí me gustaría conocer, usted que es profesor, la visión de un maestro, de un profesor, el papel de las causas, no el papel particular de Denise Dresser, porque como ya hay millones o miles, dejémoslo así, pero cómo es que estamos viendo que hay distintos personajes políticos, opinólogos, lo que sean, que se están trepando en causas y las hacen suyas. Yo escribía una columna para SPR hoy y decía, sí, efectivamente las causas no son exclusivas, pero hay que entender quiénes son las voces y los actores y actrices principales de las causas, que para mí son las víctimas, y que cuando uno se suma con respeto, y también pues hay que aprender a tolerar la crítica. Y lo menciono en el marco de esta discusión porque tiene que ver, aunque no precisamente con el tema del cambio de horario, pero sí tiene que ver con el manejo en el que nos han vendido prácticamente todo. Todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos consumido a lo largo de los últimos años hasta esta administración estaba sujeto a opiniones de voces expertas como una de ellas Denise Dresser, Sergio Aguayo, Héctor de Mauleón, todos estos personajes que lamentablemente pues sí hoy vemos que carecen muchos de credibilidad y es importante encontrar voces críticas que para ellos son bots porque se consideran nunca poderlos criticar. Entonces, entrándole a esto que mencionó brevemente, ¿qué hay sobre estas causas? ¿Quiénes son legítimos? ¿Qué pasa con estos opinólogos de opinión de todo y de nada, que un día son expertos en energía, otro día son economistas, otro día son matemáticos, otro día son políticos y otro día son abogados expertos en derecho penal? Sí, pero matemáticos chafas, Meme, porque no les da ni siquiera la aritmética de la maestra Lupita de la primaria, ¿no? Mira, yo creo que la exposición pública a estos personajes que señalaste y muchos más, los hemos visto, Meme, los vimos en el pasado. Aquí el gran problema, mira, no sé si ubicas a Café Quijano, ¿no? Un grupo de pop rock español, Sí. donde dice, hay una canción que creo que es la de La Lola, o hay otra canción que dice, lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar.
Entonces, hay una gran componente, no es la única, pero es una gran componente de cinismo y de hipocresía. Porque mira, por decir algo, no porque sea Denise Dresser, yo coincido contigo, hay mucha gente así. Eh, si te has fijado en estos años, hasta hay memes, hay comentarios en redes sociales muy certeros de que se acostaron y amanecieron feministas, Ujú. amanecieron ecologistas, amanecieron civilistas, pero en su pasado no hay nada, absolutamente nada, que legitime que en algún momento fueron ecologistas o fueron feministas o fueron ambientalistas o lo que quieran que termine en istas. No, no se les vio. Y mira, yo empecé a perder, digamos, a ubicar un poco, qué te pudiera decir? Lo chafa que son en sus análisis. En 2006, yo regresaba de Italia y en 2006 a mí me pesca el fraude electoral de Felipe Calderón. Y bueno, pues yo con la matemática que sé, con la informática que sé, me puse a hacer el análisis, hubo una serie de científicos y yo observé a Denise Dresser y a otros personajes, Javier Aparicio, por ejemplo, personajes o profesores universitarios que venían del ITAM o que enseñaban en el ITAM o en el TEC de Monterrey, hacer una serie de argumentaciones extremadamente patito, no basadas en datos. Era como un mantra de decir no hubo fraude y ya, a pesar de que para los académicos hubo una enorme cantidad de trabajos que se dieron a conocer por parte principalmente de físicos, en segundo lugar de ingenieros, en tercer lugar matemáticos. Entonces, como que ahí yo empecé a notar que había una falta de ética en alguien, una falta incluso de metodología. Yo formé muchos docentes en posgrados de calidad del CONACYT y, y aunque nunca me tocó enseñar metodología de la investigación, pues la conozco porque fui investigador. Y en ese sentido yo veía una falla metodológica muy grave que no se le permiten a un estudiante que va a presentar una tesis en licenciatura, mucho menos en posgrado, de no revisar los trabajos previos. Y yo sospecho que revisar, por ejemplo, el trabajo del doctor Luis Mochán de la UNAM con sede en Cuernavaca, pues no lo iban a entender. Y tampoco es malo que no lo entendan, es matemática superior, es física, son instrumentos informáticos utilizados para el análisis de la realidad social. Estaba, por ejemplo, de Icaza, un joven científico que trabajaba en Estados Unidos, y pues no lo entendían. O sea, y si no lo entendían, pero tampoco salgas a decir entonces que no hubo fraude. Entonces, estas causas sobre las que se montan, a mí me parece ridículo que montarme en una causa en la que estoy seguro que ni creo. Porque si creyera en esas causas, me había movido antes, habría salido antes, pero no, nunca se movieron. En cuestión ambiental, ¿cuándo este grupo de gentes han salido a criticar a las mineras canadienses con toda su cauda de contaminación de agua, de tierra, de aire, con sus minas a cielo abierto? Yo nunca los he visto a salir a decir ni pío. Valle de México, ¿cuándo han salido a criticar el abuso, por ejemplo, de las inmobiliarias que se da en todo el país y que son capaces de llevarse entre las patas incluso a zonas protegidas? Yo nunca vi a este grupo quejarse de la destrucción del manglar en prácticamente toda la costa de la Riviera Maya. No, no los vimos. Entonces quieren hacer creer a algunas gentes que a lo mejor ya se reconvirtieron. Yo creo que ni a eso llegan. Está perfectamente estudiado que los nuevos adeptos a una ideología, a una religión, a un credo, a alguna idea que puede ser incluso comercial, a veces son los más recalcitrantes, ¿no? Son los neoconversos que entonces son más radicales.
pero yo ni a eso les veo. O sea, porque no creo que lo sientan. Es evidente que simplemente se quieren montar en algo para tratar de sacar raja. Y pues te voy a decir que la mayor parte de la gente, pues lo vemos que no son genuinos, no, realmente no les interesan. Entonces se ven mal, se ven ridículos, se ven chafas y merecen memes y caricaturas. No Pero memes tú, ¿eh? no, Memes. yo sé, no sé, ya sé de cuáles, que algún día pediré mis derechos por esos memes. Pero, profe, para ya concluir y dejar claro todos los temas que hoy comentamos, ¿qué le dice a la audiencia que hay voces que dicen y que se han comprado, se lo decía en un momento, se han comprado la justificación del cambio de horario porque han escuchado constantemente opiniones como muchos que simpatizan del lado de Denise Dresser? Por mencionar y poner un ejemplo, no me refiero a ella en particular, pero sí a muchas de las voces que durante años se consideraron expertas y que no son expertas, pero alguien les dijo que eran expertos y alguien les dijo que eran los opinadores que eran intelectuales, no sé dónde sacaron el certificado, pero alguien se los dijo o ellos solitos se lo pusieron. Entonces, vivimos muchos años creyéndoles a estas voces y hoy que son cuestionadas, se molestan, pero las cosas caen por su propio peso, están cayendo como el tema del cambio de horario, que se está viendo la realidad, que la gente lo sabía y a esa gente le dijeron que siempre estaba loca y que no era cierto y que el horario de verano funcionaba y mil cosas más. No solamente el horario de verano, sino que mil cosas más. Entonces, ¿qué le dice a la audiencia, profe Valderas, en cuanto de aquí al futuro? Porque estamos en una administración que ya está tocando sus últimos años, ya está pasando, ya pasó a la historia, pero ya está en sus últimos momentos. Y creo que la gente se debe de quedar con aprendizajes importantes porque como el presidente López Obrador no va a ver, aunque sea muy cercano al movimiento, como lo quieran ver, no hay otro Andrés Manuel López Obrador que esté todas las mañanas abriéndole los ojos a la gente, que esté todas las mañanas escuchando preguntas e incluso denuncias, no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver de aquí al futuro para no volvernos a caer en cuenta o creer justificaciones eternas como la del cambio de horario, el chupacabras, Frida Sofía, lo que sea que salga? Mira, Meme, yo hago mucha referencia a Niccolò Maquiavelo, que hace 500 años, por ahí del 1500, decía, para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado a alguien que se deje engañar. Yo le doy ese mensaje a la audiencia. La gente que tiene acceso a la información, está muy difícil que la engañen. Mientras estábamos platicando, yo acá está mi compu, me metí en internet, pero algo rápido que ya tenía preparado. Ahorro energético 2021, horario de verano. Ya le puse Italia, España, México. Entonces, hoy en día tenemos acceso a internet y gracias a este gobierno, cada vez más gente va a tener acceso a internet, porque yo creo, estoy seguro de que antes que se vaya Andrés Manuel López Obrador, va a haber una gran cantidad de gente con internet en zonas remotas. El internet o en general la tecnología es también un instrumento de liberación. Es cierto que hay gente que utiliza mal la tecnología, pero cuando uno dice tecnología no nada más es la informática, meme. Uno puede usar mal la tecnología de un automóvil, de un avión, cualquier cosa. Es más, el papá de Mauricio Tabe utiliza mal la tecnología de un cuchillo cebollero, porque también eso es lo que la gente no ve, la utilización errónea de algo tiene que ver con ese algo. No es que nada más sea la tecnología informática, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues acceder, buscar en internet cosas que valgan la pena. A ver, si yo estoy convencido que el horario de verano es bueno y quiero convencer a otras personas, que puede ser mi familia, que puede ser la gente que sigue la transmisión de Al Chile, lo que quieras. Bueno, pues entonces uso internet y busco información. En el camino aprendo a buscar información.
Yo enseñaba eso en posgrado a profesores en activo. Y te digo, pues mira, yo ahorita puse en Google ahorro energético México 2021, horario de verano. Y me salen dos datos, uno del gobierno de México y otro de conecta.tech.mx. Pero los datos coinciden. Alicia Galindo, profesora de la Escuela de Negocios y fundadora de la consultoría Abaco, explicó que durante 2021 el ahorro por el horario de verano en el país, ve el número meme, fue de apenas 0.16%. Ojo, ni siquiera el 1%, ¿eh? Ni siquiera el 1%. 10 veces menos que el 1%. 0.16. Equivalente a 1,138 millones de pesos. Yo no había visto la nota, ¿eh? Ahorita la puse por lo que me preguntaste, pero te acordarás que al inicio de esta transmisión yo te señalé que si nos ahorrábamos sobre 1,000 millones de pesos para un país con un presupuesto de 7 billones de pesos, la verdad es ridículo. Y el otro dato que coincide del gobierno de México habla de 1,400 millones de pesos, más o menos un ahorro de 1.40, fíjate, 1.40 peso por kilovatio hora para los usuarios domésticos. O sea, creo que los datos no ayudan a quien cree que el horario de verano es bueno. Las creencias nunca han formado parte de la vida científica de la humanidad y han acarreado muchas tragedias. Hay gente que se murió, millones, creyendo que la Tierra era plana. Pues mucho gusto que creyeran que la Tierra era plana. Otros millones se murieron creyendo que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y bueno, en la época de la Inquisición hubo miles de personas que murieron por apoyar las teorías de Kepler, de Copérnico, de Galileo, que a final de cuentas fue Isaac Newton quien demuestra que era así, pero las creencias tienen ese gran problema, que la creencia es una creencia, no está basada en conocimiento científico, no está basada en datos. ¿Qué le diría a la audiencia de Al Chile en esta noche del 3 de octubre? Pues que no seamos credulones, que tenemos estos instrumentitos que hoy nos permiten verificar la información, cruzar la información, ver el mismo hecho contado por dos partes. Por ejemplo, bueno, yo para la seriedad de mis análisis, en Telegram me mantengo suscrito a la agencia Sputnik, a Russia Today, para tener una versión complementaria de lo que sucede en Ucrania. Y consulto de manera regular periódicos europeos y periódicos norteamericanos, The Guardian, por ejemplo, para cruzar la información y ver de qué se trata. Mira, te pongo, porque ni modo, pues el tema de la energía está presente. Las explosiones en el gasoducto Nord Stream 1 en el mar Báltico, donde todo apunta que lo más probable, y hoy lo dijo un coronel del ejército norteamericano jubilado, pues que prácticamente gazna como pato, se mueve como pato, camina como pato, tiene color de pato, si te lo comes sabe a pato, pues que ahí para tener la capacidad de sabotear un gasoducto que corre por debajo del mar, lo dijo el coronel norteamericano, pues solamente es el Reino Unido o los Estados Unidos. Pero si tú te quedas con el Loret de Mola, Loretito, como le dice Alfredo Jalife, si tú te quedas con la información de Marta de Baile y te quedas con la información de Televisa, no, pues entonces te crees una de las cosas más irracionales, que los rusos se están autoboicoteando, destruyendo el gasoducto Nord Stream 1. O sea, digo,
sí, sí las creencias forman parte de la vida humana, pero no es lo que te permite tomar decisiones adecuadas, menos a un gobierno. Las creencias que no están basadas en datos son creencias. Es muy difícil quitarle a la gente creencias erradas, pero en la medida de lo posible yo invitaría a la gente a que sea más crítica. Hoy afortunadamente tenemos otros medios de comunicación, el tuyo es uno de ellos, Vicente Serrano, Julio Hernández, Astillero, y hay toda una larga cadena de youtubers, hoy en día el canal 14, el canal 11, TV Capital 21, o sea, hay otras alternativas de poder verificar la información. Y una vez que verificas y que te das cuenta que un medio de comunicación, el Reforma, no es casual que el presidente en las mañaneras haga referencia a Reforma, porque Reforma ha sido extraordinariamente chafa como periódico, presentando falsedades que uno se sorprende que una persona con acceso a Internet pueda desmontar solito las mentiras del Reforma. Cuando se supone que Reforma es un equipo profesional que tienen más acceso a Internet que una persona normal, ellos tendrían que tener una mayor capacidad de verificar sus informaciones y no las verifican. Y cerraría con esto. Mira, es como si una persona ya te dio 5 cheques sin fondos. Yo ya no le acepto el sexto. Con los medios de comunicación pasa igual. Hace muchos años, muchos cortamos el cordón con estos medios mentirosos, porque no es nada más de la época actual, en donde simplemente, yo por ejemplo, cuando cambió Proceso, yo Proceso lo compré desde el número 1, dejé de comprarlo cuando cambió la línea editorial, me cambié a Contralínea, que la considero una revista mucho más seria, y yo vi que Proceso chafeó, y que le pasó a Proceso cuando sale Julio Scherer, hijo, le pasó este proceso donde empiezas ya a chafear, a escribir más con el hígado, a escribir más en términos de lo que quisieras que fuera, no en términos de lo que es, y en muchos casos bajarse al nivel de creencia. Ve la campaña que le hicieron al actual gobernador ya de Tamaulipas, Américo Villarreal, queriéndolo ligar con el narco, inventándose cables de los Estados Unidos, que una foto forzando cosas, etcétera, que eso pues realmente pierdes credibilidad. Y si pierdes credibilidad, pues ya no le crees, ya no, yo por ejemplo no siento ninguna utilidad, sinceramente, ninguna utilidad de leer Reforma. No sé qué gano yo con leer Reforma. No gano absolutamente nada. Ver los noticieros de Televisa, no, pues tampoco gano absolutamente nada. Entonces, pues es una cuestión como de crecimiento y de que el ciudadano pues se apropie de ciertas herramientas, porque a final de cuentas después tomas decisiones con base en la información que tienes. Por ejemplo, estoy a favor del horario de verano porque creo que es útil, aunque los datos te señalen que el ahorro fue mínimo si lo comparamos con los daños causados en la salud de personas que son sensibles a estos cambios de horario. Rafael Valderas, quiero aprovechar para hacerle, ya para cerrar, hacerle algunas preguntas de la audiencia, porque mientras estaba platicando llegaron ciertos comentarios que creo interesantes, a ver si tiene algo puede ayudarnos. María de los Ángeles, por ejemplo, pregunta si el cambio de horario habrá causado tanta diabetes por el desorden de horario de alimentos y medicamentos. ¿El cambio de horario generó algún tipo de alteración metabólica en algunos seres humanos? Bueno, mira, ahí sí, por seriedad, habría que preguntárselo a un médico. Uno sospecha, de todas maneras uno sospecha, Meme, lo que sí es seguro es que hay un desorden, hay una hora de retraso o una hora de adelanto
en consumir los alimentos, ¿no? Y los medicamentos, justamente como dice María de los Ángeles, porque te tomas una pastilla una hora después o una hora antes de aquellos medicamentos que van ligados a una determinada hora. Y si esto se mantiene de manera regular, pues podemos sospechar que puede haber alteraciones. Ya como para llegar a la diabetes no lo creo, porque mira, principal causa de diabetes en México, pues es el consumo de bebidas, de refrescos, azucarados, etcétera, ¿no? Pero de que hay un desorden, meme, 100% seguro, ¿eh? Ahí le va otra. ¿El horario de verano causó algún tipo de afectación en el medio ambiente? Porque evidentemente hubo alteraciones en cuanto la gente se movilizaba a diferentes horas, digamos en el cambio climático. ¿Hay algo en lo que afectara el cambio de horario? ¿Beneficiara? No sé, ¿movió algo por ahí? No lo creo. Mira, la única posible afectación para el cambio climático se daría en que hubiera aumentado el consumo de energía eléctrica, pero que a su vez esta energía eléctrica proviniera de fuentes no renovables, por ejemplo, del carbón o por ejemplo del gas. Entonces, no creo, porque mira, el dato que te di de Italia, un país con 60 millones de habitantes, el ahorro en un año te permite darle energía a una ciudad de 500,000 de habitantes, pues lo extrapolamos a nivel mundial, no veo ninguna relación que pudiera haber afectado. Yo creo que es más el ser humano, porque nos mueven el ritmo biológico asociado a lo que está pasando allá afuera. Entonces yo considero que sí, pero en el cambio climático no. Mira, ahí seguimos pensando que son las emisiones de dióxido de carbono el principal causante de los gases de efecto invernadero y del cambio climático global. Pues con esa me voy, profe, agradeciéndole como siempre que nos aclare no solamente temas en los que evidentemente es experto, sino también con una voz distinta que genera un equilibrio informativo entre tanto opinólogo que amanece siendo feminista y se duerme siendo economista y luego amanece siendo experto en derecho laboral y luego se duerme siendo experto en derecho militar. Entonces, agradeciéndole como siempre, profe, su tiempo y su disposición para platicar con nosotros. ¿Qué le Pues gustaría agregar? no, pues mira, meme, yo creo que sí, se vale ser opinólogo, yo mismo lo soy, tú mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Las opiniones basadas en información, en fuentes que señales, en tal periódico se dijo, tal país, tal dato, etcétera, etcétera, es muy diferente a las opiniones basadas en el yo creo, porque eso sí, para mí no tiene ninguna justificación y no contribuyes al debate, ni tampoco contribuyes a que la gente conozca mejor su entorno. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.